Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Vamos a proseguir analizando el comportamiento del campo magnético. La clase pasada lo que vimos primero fue un repaso de la fuerza que ejerce el campo magnético sobre una carga en movimiento. Dijimos que esa fuerza es igual a la carga por la velocidad cruz B. ¿Sí? Entonces, lo notable de esta fórmula es que si una carga está en reposo, su velocidad es cero y entonces la fuerza del campo magnético es cero. ¿Sí? Entonces, para que el campo magnético haga sentir su presencia sobre una carga, la carga tiene que estar en movimiento. Ahora, lo que hay que grabarse muy bien de memoria es que esta fuerza, como es el producto de B cruz B, esta fuerza es perpendicular tanto a la velocidad como a B. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un campo magnético así, saliendo del plano, ¿sí? Y luego una carga moviéndose así, entonces B cruz B estaría en esta dirección y entonces la fuerza estaría hacia abajo. No, perdón, estaría, dejen ver, si lo hacemos así, sí, estaría, a ver, de acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿sí? ¿Sí? Si tenemos la velocidad, si tenemos a, a la velocidad hacia acá y al campo hacia acá, entonces estamos yéndonos de aquí para acá. Entonces esto va en contra de la dirección de la regla de la mano derecha y entonces la fuerza iría hacia abajo. ¿Sí? Y recuerden que también nos auxiliamos del comportamiento que tendría un tornillo. Tenemos aquí el tornillo. Si entonces lo giramos el tornillo hacia acá, o sea, B cruz B, entonces el tornillo al girar hacia acá iría hacia abajo. ¿Sí? Entonces son dos formas de visualizar cuál es cómo se comporta la fuerza con el producto B cruz B. Lo que analizamos en la clase pasada también es que si, si teníamos dos espacios con un campo magnético en su interior constante, apuntando hacia afuera, que es la convención de los puntos, y si la partícula entraba así, entonces lo que tendríamos es lo siguiente: este es B, ¿sí? El campo magnético es B, pero está saliendo del plano. Entonces lo que tendríamos es un comportamiento así: el campo sale del plano, la partícula se está metiendo dentro del campo, entonces este es B, B cruz B sería así, ¿sí? Y entonces lo que vemos es que
si esta es la dirección de B cruz B, la fuerza iría hacia arriba. Entonces nos conviene mejor meter la partícula aquí abajo para que experimente una fuerza hacia arriba, de acuerdo a esta regla. B cruz B, fíjense, así está, y así está la dirección del movimiento de la mano derecha, ¿sí? Está así. Entonces, en este caso, pues la fuerza iría hacia arriba y la partícula experimentaría un movimiento circular uniforme, ¿sí? Entonces recuerden cuáles son las características del movimiento circular uniforme. Lo primero, ¿sí? La fuerza es igual a mv cuadrada entre r. Si estamos dentro de un campo magnético, la fuerza va a ser igual a Q por B cruz B. Pero, como en este caso la velocidad es perpendicular a B, entonces esto se reduce a Q por B, B. Entonces, igualando esta fuerza con la fuerza que nos asigna la mecánica, entonces encontraríamos que Q por B y por B sería mv cuadrada entre r, lo cual nos dice que si tenemos una B aquí, dividimos entre B y entonces se reduciría esto a Q por B igual a m B entre r, ¿sí? Y entonces aquí, si queremos visualizar la trayectoria de la partícula, pues encontramos que r va a ser igual a m entre Q por B y por B minúscula, B la velocidad. Entonces, ¿qué encontramos? Pues lo que encontramos es que el radio de la partícula, ¿sí?, al entrar dentro del campo magnético, ¿sí?, entra dentro del campo magnético, sigue una trayectoria circular, ¿sí?, con un radio r. El radio r es proporcional a la velocidad. O sea, mientras más rápido entre la partícula al campo magnético, mayor va a ser el círculo, ¿sí? Y por otra parte, mientras mayor sea el campo magnético, menor va a ser el círculo. Bueno, entonces es un movimiento circular uniforme por lo siguiente, porque vean cómo la fuerza actúa perpendicularmente a la velocidad, ¿sí? Aquí tenemos la fuerza, en este caso está apuntando hacia abajo. No, en este caso está apuntando hacia arriba. B cruz B. Apunta hacia arriba. Entonces, si la fuerza apunta hacia arriba, fíjense cómo la fuerza es perpendicular a la velocidad, ¿sí? La fuerza es perpendicular a la velocidad. Por lo tanto, la fuerza no puede ejercer trabajo sobre la velocidad. Y si no ejerce trabajo sobre la partícula, pues la partícula no tiene por qué cambiar su energía cinética. Por lo tanto, si bien la fuerza cambia la trayectoria de la partícula dentro del campo magnético, no cambia la magnitud de la velocidad. O sea, con la velocidad con la que entra es la misma velocidad con la que va a salir, ¿sí? Se entra con una cierta velocidad y sale del campo magnético con la misma velocidad. Con la misma velocidad. Bueno, entonces la función del campo magnético es cambiar la trayectoria sin cambiar la magnitud de la velocidad. Bueno,
La clase pasada, estoy haciendo un rápido repaso de lo que dijimos. Eh, Dijimos que también que entre estas dos zonas había una diferencia de velocidad delta v, ¿sí? Y una distancia entre ambos espacios d. Entonces, desde el momento en que hay una diferencia de potencial entre estas dos placas paralelas, entonces adentro del campo, adentro de este espacio hay un campo que con la polaridad adecuada, si esto es positivo y la carga que entra es positiva, entonces la carga en este espacio va a sufrir una aceleración, o sea, va a aumentar su velocidad. Ven, aquí hay una velocidad pequeña, pero al salir al espacio que tiene campo eléctrico empieza a acelerarse, y entonces aquí en este espacio sí adquiere energía, la energía del campo eléctrico que hay entre las dos placas paralelas, ¿sí? Entonces, en la segunda etapa de este arreglo va a entrar con mayor velocidad, y por lo tanto, de acuerdo a lo que habíamos apuntado de que el radio es proporcional a la velocidad, la pregunta es cómo va a ser ahora el radio en la segunda parte. ¿Cómo va a ser el radio? Aquí tiene un cierto radio R. Ahora en esta parte de aquí va a entrar así con mayor velocidad y va a seguir una trayectoria. Pero díganme ustedes, ¿cómo va a ser el radio de esta trayectoria? Aquí había una R, vamos a llamarle R1. Aquí va a haber otra R. A ver, entonces díganme ustedes, ¿cómo va a ser aquí el radio de la trayectoria? Va a ser mayor. Va a ser mayor porque hay un incremento de velocidad. Muy bien, Sharon. Entonces, aquí otra vez vuelve a entrar al campo magnético, al campo eléctrico. Si invertimos la polaridad, entonces aquí en esta segunda parte, otra vez va a subir un empujón la partícula, va a entrar con un radio mayor, con una velocidad mayor, y entonces su radio ya en la segunda fase, pues va a ser todavía mayor. ¿Sí? Entonces vean, aquí entra entra, hace un pequeño círculo, luego pasa a la segunda parte, el círculo crece un poco y luego vuelve a entrar, ¿sí? Va a entrar por aquí con una velocidad mayor, y entonces su trayectoria va a ser mayor. Entonces, como la velocidad está creciendo en cada semicírculo, ¿sí? Pues entonces su energía cinética va a estar aumentando. Entonces, por eso esto es un arreglo para hacer un acelerador de partículas, ¿sí? La clase pasada vimos que alcanzaba como 200,000 kilómetros por segundo, o sea, 200 millones de metros sobre segundo, ¿sí? Eh, y entonces, bueno, no llegaba a alcanzar la velocidad de la luz, entonces era posible hacer este proceso. Uh-huh. Pero esta es la forma como las partículas se pueden acelerar. En este arreglo que esquemáticamente es muy sencillo. Dos zonas que tienen una forma de D con campo magnético, y luego entre estas dos zonas una diferencia de potencial, ¿sí? El campo adentro se puede calcular. ¿Cómo calcularíamos el campo magnético entre estos dos puntos si hay una diferencia de potencial B y hay una distancia entre las dos placas D? A ver, recuerden, ¿cómo calcularíamos el campo magnético? Recuerden, ¿cuál es la fórmula del campo magnético? Digo, del potencial. Delta B es igual a ¿qué? Es el producto de ¿qué?
Recuérdenlo. A ver, ¿qué pasó? La diferencia de potencial entre dos placas, ¿a qué es igual? Recuerden lo que vimos de los condensadores de placas paralelas, que delta B era igual a qué? La diferencia de potencial era igual a qué? A ver, muchachos y muchachas, acuérdense. Al campo por la distancia. Al campo por la distancia, ¿sí? Y entonces adentro, entre estas dos placas, pues hay un campo E, que sería delta B entre D, ¿sí? Bueno, ese sería el campo. Y desde luego, si hay un campo que está actuando sobre una partícula, pues la va a acelerar si la polaridad es adecuada. Y al acelerarla, pues le va a dar energía y por lo tanto va a aumentar su velocidad. Esto es una forma de, en este caso, la fuerza sobre la partícula. ¿A qué sería igual? Teniendo el campo. ¿Cómo se calcula la fuerza sobre una partícula de carga Q teniendo el campo? La fuerza sería igual a qué? A ver, por favor recuerden ese tipo de cosas tan sencillas, son elementales. ¿A qué es la fuerza igual? Exactamente, a la carga por el campo, ¿sí? Bueno, entonces, teniendo la fuerza y teniendo la velocidad inicial y la velocidad final, pues podríamos encontrar el incremento de la velocidad. Sabiendo de aquí podríamos encontrar la aceleración, ¿sí? Fuerza igual a Q por E igual a masa por aceleración. Y entonces despejamos la aceleración y encontramos que la aceleración es Q por E entre M, ¿sí? Bueno, pero esta es una forma muy complicada de encontrar el incremento de velocidad del cuerpo, ¿sí? Lo mejor es recurrir al concepto de diferencia potencial. El concepto de diferencia potencial, recuérdenlo, es el trabajo que se hace sobre una carga por unidad de carga, ¿sí? Ese es el trabajo. Por lo tanto, la energía, o sea, la diferencia potencial es el trabajo por unidad de carga. Por lo tanto, el trabajo que se hace sobre la carga en la zona del campo, delta W, pues va a ser igual a delta B por Q. Y es una forma muy sencilla de encontrar el trabajo que se hace sobre la carga en el espacio del campo eléctrico, ¿sí? Pero, pues esto es igual al incremento de la energía que va a recibir la carga, que no puede ser sino un incremento de la energía cinética, ¿sí? Entonces, vean cómo aquí sale con una cierta energía cinética, luego aquí simplemente se curva la trayectoria, sale, entra a un campo eléctrico, ahí recibe energía, esa energía sería delta B por Q, es decir, un incremento de energía cinética igual a esto, y entonces a la energía cinética con la que sale de aquí hay que agregarle la energía cinética que recibe en esta parte, ¿sí? Luego entra con una energía cinética incrementada y luego de aquí a aquí recibe otro empujón, es decir, otra dosis de energía cinética, pero ya entra en otra trayectoria y entonces progresivamente en cada vuelta va recibiendo más y más energía cinética. Bueno, eso se lo tienen que grabar bien, por favor. Es una aplicación maravillosa de cómo se pueden trabajar conjuntamente el campo magnético y el campo eléctrico.
el campo magnético curva a una partícula, el campo eléctrico le da energía, ¿sí? Por lo tanto, en conclusión, la trayectoria de la partícula sería así. Voy a ponerla así. Y luego crece su trayectoria. Y luego crece aún más su trayectoria. Y luego crece más. Y luego crece más. ¿Sí? Pero aquí ya lleva una energía cinética o una velocidad muy grande, mientras que así entró con una velocidad muy pequeñita, ¿sí? Entonces, progresivamente su velocidad, aquí lo estoy manejando así, va creciendo y crece más en función de la diferencia de voltaje que haya entre estas dos zonas, que se les llama técnicamente D, porque tienen forma de D. Esta parte de aquí tiene la forma de D. Entonces, este sería el comportamiento de una partícula como una espiral, pero conforme da una vuelta va creciendo su velocidad, hasta alcanzar velocidades que incluso pueden rayar la velocidad de la luz. Desde luego que es el límite para el crecimiento de la velocidad. Bueno, ok, ahora, ya que la partícula logró altas velocidades del orden de los cientos de miles de metros sobre segundo, pues es cuestión de ver qué experimentos se pueden hacer con esas partículas tan aceleradas, ¿no? ¿Sí? Bueno, se las puede hacer incidir sobre diferentes materiales y observar el tipo de cambio que producen, ¿sí? Por ejemplo, pueden inducir reacciones químicas o destruir moléculas o incluso producir rayos X, dada la altísima velocidad con la que penetran estas partículas al interior de las moléculas, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces es una cuestión que queda pendiente, ¿no? De la interacción de las partículas aceleradas con la materia, ¿sí? Bueno, entonces eso lo dejamos pendiente. Tenemos aquí la partícula que entra con una gran velocidad y aquí tenemos un pedazo de materia. Entonces la pregunta es, ¿qué puede pasar en esta interacción? ¿Sí? Bueno, cada físico, dependiendo del tema que esté trabajando, pues investiga diferentes tipos de interacciones de la radiación con la materia, ¿no? Bueno, ok. Ahora vamos a pasar a otro tema, ¿sí? Que es cómo se genera el campo magnético. ¿Cómo se genera el campo magnético? Eh, bueno, este es uno de los grandes productos que arrojó la invención de la pila de Volta, ¿sí? Con la pila de Volta podemos obtener voltajes más o menos constantes, ¿sí? Y si tenemos voltajes más o menos constantes, pues entonces podemos tener corrientes constantes, de acuerdo a la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm nos dice simplemente que B es igual a R por I. ¿Sí? Bueno, entonces la virtud de la pila de Volta es mantener constante la corriente. ¿Sí? Recuerden, las corrientes de los condensadores en descarga eran de este estilo. I contra T eran de este estilo. ¿Sí? Rápidamente se descargaban. En cambio, la pila de Volta nos puede dar
corrientes que son casi constantes durante prolongados tiempos, ¿sí? Entonces vean qué diferencia de comportamiento hay entre las dos corrientes. Esta decae rápidamente, mientras que en la pila de Volta podemos sostener la corriente, como claramente ustedes pueden comprobar con cualquier linterna que tenga pilas, ¿no? ¿Sí? Aunque actualmente ya están cada vez más pasadas de moda porque uno utiliza lámpara de celular, pero las antiguas linternas, las antiguas lámparas tenían pilas de Volta, y con las cuales lograban una corriente constante, lo cual se manifestaba en una luminosidad constante. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué más podemos hacer con esta corriente? ¿Sí? Bueno, pues ya que Volta inventó su pila, ¿sí? A ver, recuérdenme, díganme, ¿cómo se construye una pila de Volta? A ver, recuerden, lo vimos en alguna clase. ¿Por qué se llama pila? A ver, acuérdense de que Que la está pila... hecho con diferentes placas de, si no me recuerdo, cobre, zinc, Cobre y y zinc, están ordenadas en forma de pila, una sobre otra. sí, pero entre una placa de cobre y una placa de zinc, ¿qué se incorpora? O sea, no basta poner juntas las placas de zinc y de cobre, sino que se incorpora entre las dos placas. Pues un material conductor, como puede ser ¿cómo se llama? Una plaquita de papel mojado con agua con sal, o agua con un poco de ácido, ¿sí? Entonces, recuerden que las pilas son así. Tienen efectivamente una pila puede ser de cobre, luego otra de zinc, luego otra pila de cobre, y así nos vamos alternando. Entonces este, por ejemplo, sería cobre, este sería zinc, luego sería otra vez cobre, luego zinc, y luego cobre, y finalmente una placa de zinc, ¿sí? Serían básicamente unas como monedas. Pero el punto es que entre cada moneda se pone o un papel mojado con agua y con ácido, una solución de ácido, o una solución salina. Aquí estaríamos indicando eso. Son trapitos o papeles mojados con una solución salina, ¿sí? Y entonces, con este arreglo lo que encontramos es justamente que podemos hacer una pila, ¿sí? Se le dice pila pues por la sencilla razón que es un apilamiento, simplemente por eso. Bueno, ok, el hecho es que con este arreglo tan sencillo, dense cuenta de su sencillez. O sea, ni siquiera los materiales son muy caros, y mucho menos es complicada su apilamiento. O sea, es uno de los aparatos o uno de los instrumentos eléctricos para producir corriente más sencillos que se pueden concebir, ¿sí? Desde luego que en una época en la cual la electricidad y sus efectos de corriente estaban causando sensación en todo el mundo civilizado,
pues los inventores, pues rápidamente al publicar Volta la forma como hacer su pila, ¿sí? Pues todos los investigadores se pusieron a hacer sus pilas y a investigar qué pasaba con la corriente o con el voltaje que se producía con la pila. Bueno, entre otras cosas, Oersted conectó un alambre a una pila. O sea, le puso corriente, pues. ¿Sí? Le puso corriente. Y luego acercó una brújula. Acercó una brújula aquí al alambre para ver qué ocurría con la corriente, qué efectos tenía sobre la brújula. Cuando la puso de esta manera, con el eje de la brújula perpendicular a la línea de corriente, no encontró ningún efecto apreciable, ¿sí? Entonces, por más que intentó poner diferentes corrientes, aumentando el número de placas de la pila, no encontró ningún efecto apreciable. Dice la historia, relatada por uno de sus estudiantes, que al terminar una clase a Oersted se le ocurrió no poner así la brújula, sino ponerla así. Así. O sea, paralela al eje de la corriente. Y entonces, aquí la estoy viendo de esta forma, pero en realidad tendría que haber dibujado la brújula plana. ¿Sí? Estoy dibujándolo aquí solamente con el plano, coincidiendo con el papel, nada más para ilustrar qué es lo que hizo, ¿no? Pero lo que él hizo realmente es poner la brújula con su plano paralelo a la corriente, ¿sí? Bueno, entonces en ese momento sí pudo ver que la brújula rotaba mientras mayor fuera la corriente, ¿sí? Bueno, esto de hecho lo vimos ayer en la clase de laboratorio, que si metíamos corriente a una bobina y metíamos la brújula en efecto rotaba, ¿sí? Bueno, esta fue la invención de Oersted. Oersted encontró que las corrientes podían producir campos magnéticos. La prueba es que hacían girar a las brújulas, ¿sí? Bueno, esa fue una invención maravillosa por muchas razones, porque permitió ligar los efectos de la corriente eléctrica con con los comportamientos del campo magnético. Entonces, ese fue el gran aporte de Oersted, ¿sí? Aunque Oersted era un investigador medio desmañado a nivel experimental, era un poco torpe, pero a pesar de su torpeza, pues hizo este descubrimiento. Bueno, posteriormente, Ampère inventó otra disposición de la corriente, es decir, en forma de solenoide, es decir, en forma de bobina, para intensificar los campos magnéticos dentro de la bobina, ¿sí? Pero por el momento, quedémonos con este solamente descubrimiento. A ver, vamos a plantearlo y lo vemos en la siguiente parte de la clase. Visto desde arriba, el comportamiento es así. Si tenemos aquí el cable visto desde arriba y con este punto indicando que la corriente está saliendo y aplicando la regla de la mano derecha, entonces Oersted y Ampère sobre todo descubrió esto, que si ponía un conjunto de brújulas o una sola brújula así, bueno, pues la brújula
se orientaba de esta manera. Así. ¿Sí? La brújula se orientaba así. Señal de que el campo magnético que existía alrededor de la corriente era circular, ¿sí? Si nos manteníamos a la misma distancia las brújulas del centro del cable, ¿sí? Entonces de aquí, pues dio el gran paso matemático, que es algo que es impresionante. Bueno, a mí me impresiona porque este experimento, por más que sea bien hecho, pues no deja de tener ciertas irregularidades. El hecho es sobrepasar esas irregularidades y darle una expresión matemática a este comportamiento experimental. Y entonces Ampère propuso que este comportamiento experimental se podía explicar con esta fórmula. ¿Sí? O sea que integrando el campo alrededor de un círculo, bueno, en este caso tracé una trayectoria circular, una trayectoria cerrada, por eso puse este círculo, ¿sí? Entonces, la integral de B.dl era igual a mu 0 por la corriente, donde mu 0 pues era una constante, que ahorita vemos sus fórmulas, sus unidades, ¿sí? Pero vean que dada la simetría del experimento, pues el campo aquí no tiene, no tiene por qué tener una magnitud diferente en este punto ni en este punto. Entonces el campo en cuanto a magnitud es constante. Lo que cambia es el campo como vector. Otra vez nos encontramos con otro vector que puede cambiar su dirección, pero no su magnitud, ¿sí? Bueno, entonces, si no cambia su magnitud y si dl, si tenemos una trayectoria así, y aquí ponemos dl, dl sería este pedacito de aquí, ¿sí?